Cuando uno investiga e indaga en una historia tan terrorífica como la que va a ocupar la primera parte de esta noche, hojeando documentos, antiguas portadas, crónicas, expedientes, suele seleccionar instintivamente una imagen que se queda en su cerebro. A mí me ha ocurrido esta misma noche. Os aseguro que esta historia ocurrida en España es digna de una película. Seguramente esta noche, y además es nuestra motivación, lanzamos la piedra, arrojamos algunos datos para ver también qué ocurre. Para ver si, a pesar del tiempo transcurrido, alguien, al otro lado, sabe algo. ¿Qué imagen se me ha quedado a mí? Revisando lo escrito, espolvoreado en algunos periódicos y en algunos documentos hace ya más de 20 años. Pues una imagen. Una, la de una muchacha de unos 18 años, Antonia Torres, que llega a la población catalana de Tortosa, procedente de Córdoba. Busca una vida mejor. Quizá por la misma época, una mujer que dice tener poderes, sensitividad especial, Manuela, viaja de la provincia de Badajoz, Olivenza, a la capital catalana. No sabían que sus vidas se iban a entrecruzar de esta forma tan misteriosa. Pero el golpetazo, la imagen impresionante de otro de los actores de esta trama real es la de otra muchacha, amiga de Antonia, protagonista de lo que vais a escuchar, que ciertas noches se despertaba. Era algo más que una pesadilla. Parecía que la imagen de su amiga se presentaba en la habitación. Esta chica, 1, 2, 3, 4 días, se incorporaba en la cama. Casi escuchaba un nombre. Se frotaba los ojos, volvía a acostarse y ahí seguía la imagen. La imagen de unos restos humanos. La imagen de una chica muerta, quemada, en una cabaña de pescadores. Y esa imagen, en esa pesadilla, al parecer tenía algo que ver con esa amiga suya desaparecida hacía un tiempo. Y en la pesadilla, esa visión de los restos humanos casi calcinados gritaba. Pedía quizá justicia de ultratumba. 1:14, siempre en directo. Esto es La Nave del Misterio. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una historia de la que quizá alguien sepa algo. Abrimos líneas de inmediato porque una de las motivaciones es esa. Es un caso muy difícil. Vais a escucharlo y puede que tengamos suerte y esta misma noche en vivo recibamos algunos datos nuevos. Vamos a hablar de ese caso y de otros muchos casos en los que tuvieron que intervenir videntes de la mano de las fuerzas policiales, por ejemplo. Hay 2 vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Como venimos haciendo en semanas anteriores, Iker, vamos a regalar 3 novelas entre todos los que participen en esas vías de contacto. ¿Creéis que es posible que alguien pueda detectar la agonía, que alguien a distancia sienta la energía, quién sabe, de una persona que está pasándolo muy mal? ¿Es cierto que la policía ha colaborado con sensitivos, de los que no sabemos nada y que no salen habitualmente en la tele, vestidos con extraños harapos, desde luego? Personas que incluso sin dedicarse a estos menesteres acuden con un pálpito que parece casi uno de esos sueños o pesadillas donde alguien les llama. ¿Creéis que es posible? Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, recién llegado de investigar esta historia, Justicia de ultratumba, qué gran titular de Ángel Colodro. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Lo decíamos antes de entrar en este ambiente tan en penumbra esta noche. Es una de esas historias que podría originar una auténtica película. Nos extraña cómo no se hizo un libro en su día. ¿Impresionado? Desde el principio, la verdad es que la historia llama muchísimo la atención. Desde ese inicio de esa desaparición tan misteriosa, empieza con una mujer que se queda embarazada de su novio y, bueno, lógicamente lo primero que quiere es casarse con él, pero él
tiene dudas, no solo por su propia manera de pensar y de vivir, sino porque sus padres no aceptan a su novia embarazada, que se dedicaba a ser criada. Es esta muchacha, Antonia Torres Sánchez. Exacto. Entonces, llega a Tortosa de Córdoba, año 77. Año 77. Y se trasladan a Zaragoza, donde intentan iniciar esa nueva vida, quieren vivir juntos y toman la determinación de irse, efectivamente, pues a formar un nuevo hogar, pero no lo hacen en un domicilio normal, se meten en un 600. Y durante días van entre otros lugares a Tortosa a ver a la familia de ella, viajan por todo el país y de repente vuelve él y su novia no está. 18 años, 1977. Los padres acabarán denunciando esa desaparición. Le escribían, al parecer, al novio con quien había iniciado esa aventura, y este decía que habían ocurrido cosas demasiado extrañas. Es hora de ir contando paso a paso esta historia. Lo cierto y verdad es que en aquel 1977 esta chica, Antonia Torres, una mujer pues muy pizpireta, muy formal, según dicen los informes de la época, trabajadora, era una mujer menuda, desapareció dejando su DNI, las ropas, todo, y esto hizo sospechar ya a la policía. Los padres denunciaron, pero era entonces tan solo una desaparecida más en aquel marasmo de personas que no volvían jamás en España de aquellos años. El autor de ese reportaje es ese periodista de pura cepa del periódico El Caso, Ángel Colodro, que nos escucha en vivo. Ángel, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Pues primero, un placer tenerte como siempre aquí con nosotros. Estamos muy impresionados después de que tú nos hayas proporcionado diferentes documentos, datos. Esto supera a cualquier serie norteamericana. Esto es absolutamente increíble, y a mí sí me gustaría que entre los dos, Ángel, entre Paco y tú, podéis ir contándonos paso a paso, sobre todo para que la audiencia se haga un poco eco de lo que fue ocurriendo. Tenemos, ante todo, en ese final de los años 70, una desaparición de una muchacha. De momento, nada más extraño, de no ser porque la madre de esta chica empieza a acudir a todo tipo de fuentes, pues para intentar llegar, ¿no?, a saber qué ha sido de su hija. Así es, el caso es que en un momento determinado intervino en un programa de radio. En el que estaba esta vidente, y entonces, bueno, pues le hizo la pregunta de qué se sabía de su hija. Había transcurrido mucho tiempo y la respuesta inicial fue que la hija había fallecido. Y fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con un detective privado y empezaron a investigar, y fue así como se llegó a saber que el novio había acudido con ella a una casita de pescadores, y en esa casita de pescadores, supuestamente, después de un aborto, pues la chica se había desangrado, el chico se había asustado y quemó la casa de pescadores. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente el chico fue detenido por un delito, digamos, menor, pero al encontrar los restos, Paco nos podrá decir qué es lo que había en aquellos restos. Paco, ahí estás. Pues sí, efectivamente. Ante todo, una historia rarísima de dos personas que se van en un coche, que abandonan la ciudad y que, al parecer, da la impresión, para que esto adquiera tintes casi de novela, cuando la familia preguntaba antes de llegar a esa vidente, una vidente que trabajaba, ojalá, se llamaba Manuela de Olivenza, Badajoz. Si alguien sabe algo de esta persona o alguien conoce, era una emisora de radio más o menos local en Gavà, en Barcelona. Recibía llamadas, típico programa de línea abierta de videntes, pero lo que sorprendió en un principio, Paco, es la rotundidad de esta mujer. Está muerta. Lo vio como en un flashazo y no tuvo la menor duda. No, además le dijo, no solo está muerta, sino que su hija ha sido asesinada. Algo que también hay que decir que la familia sospechaba, porque lógicamente la desaparición no había sido normal. No era normal que se hubieran ido a vivir en un 600, no era normal que hubiera vuelto el chico diciendo que simplemente le había abandonado a mitad de camino y que no sabía dónde estaba, porque lo primero que dice es eso. Y cuando empieza todo este tema,
ya se ha vuelto a casar, se ha olvidado de su antigua novia. Han pasado como 7 u 8 años. 7 u 8 años, y lógicamente él ha rehecho su vida, nadie ha seguido buscando a Antonia, y es a través de esta vidente que dice su hija está muerta, cuando el detective Jorge Colomar se pone tras la pista y empieza a tirar del hilo. Pero es que no es este el único camino paranormal que tiene este caso. Hay otra mujer que tiene unos sueños recurrentes, como hemos dicho al principio del programa, que son muy intensos, y que ella ve a Antonia consumirse en las llamas, pedir auxilio y no poder salir, y ve claramente que es una casa que tiene 2 puertas, una delante y una detrás, y que se está consumiendo y que pide ayuda y que no sabe. En fin, no se corresponde al 100% con la realidad, porque cuando le prenden fuego a aquella caseta, ella ya está muerta, pero sí es una imagen muy viva de lo que le pudo pasar, ¿no? De que ella estaba muerta. Y esta mujer habló con el detective, él me lo ha dicho a mí directamente, dice, y a mí este sueño me impactó muchísimo más que lo que me dijo la vidente. Vamos a recapitular, Paco, porque luego iremos sabiendo lo que tú has descubierto en esta reinvestigación 20 años después. Después de 7 u 8 años de la desaparición de esta mujer, la madre, angustiada, llega incluso a preguntar a una vidente por radio. La vidente dice que está muerta sin duda. La propia madre se queda impresionada, pero insiste. Tan es así que acaban ante un detective, y este detective empieza a investigar un caso de 8 años. Dificilísimo y sin una sola pista ni investigación anterior. Y entonces es cuando empieza a volver a investigar, a volver a tirar del hilo, a volver a preguntar a un novio que empieza a decir, Ángel, que habían tenido ese incidente, un aborto, y se había desenvuelto del cadáver, pero esto 8 años después. Exacto, es que Jordi Colomar es un detective muy conocido de Barcelona que colabora con medios de comunicación. Él aceptó el caso de una forma gratuita, y él hizo un trabajo realmente encomiable, porque él lo primero que hizo fue coger todas las diligencias judiciales, y ahí fue donde analizó las declaraciones que había hecho el novio. ¿Qué ocurrió? Él fue al ver al novio y claro, pues él había transcurrido 8 años, y ahí observó que había muchas contradicciones, y eso fue lo primero que le puso a Jordi en la línea de que ahí desde luego había algo raro. Luego se encontró con lo del supuesto sueño. Yo no creo que fuera un sueño lo de la amiga, porque los sueños generalmente los sueños se producen sobre fenómenos que nosotros mismos hemos conocido y en espacios que nosotros hemos visto, y ese espacio concreto no lo había visto esta mujer. Es decir, yo creo que era más bien una especie como de premonición, de visión. Sí, como una especie de visión alucinatoria. O sea, Ángel, importante, al mismo tiempo, digámoslo así, que esta vidente tenía clarísimo a través de la radio, sin tener ningún contacto con la muerta, ni hace 8 años, de que estaba muerta, esta otra persona recibía con nitidez la visión de unos restos quemados en una casa de pescadores. Exacto, pero es lo que tú estás diciendo, visión, más que sueño, aunque ella lo pudiera disfrazar como sueño, en el sentido pues de que estas visiones las tuviera por la noche. Y esto fue realmente lo que a nosotros en el caso, todas este conjunto de factores, lo que más nos impactó. Ten en cuenta que nosotros en el caso lo que siempre tratábamos de buscar eran los porqués racionales, los porqués de que una persona haya llegado incluso a asesinar a otra, los porqués mentales y los porqués sociales y todos los porqués que existen detrás de un crimen. Pero claro, es que en este caso el por qué se había producido el crimen ya se supo después, pero la clave está en por qué se aclara este crimen. ¿Cómo se aclara este crimen? Bueno, tenemos un dato más, Ángel, impresionante, que es que 15 de junio de 1985, es decir, 7 años después de la desaparición de esta muchacha, que se va con su novio, su madre llama a ese programa, a ver si alguien sabe más datos, se llama El Teléfono del Más Allá. El Teléfono del Más Allá. Y es cuando le impresiona tanto lo que responde esta vidente, Manuela, de origen extremeño. Es más, incluso parece que hay una discusión. La grabación imagino que sería imposible de conseguir ya prácticamente, quizá alguien esta noche lo tenga, quién sabe. Al parecer la madre un poco con cierta vergüenza, o bueno, tengo un problema familiar, y al parecer es la vidente la que le dice que hace 9 años que no ha visto a su hija. La mujer incluso duda
y la vidente, sensitiva, como sea, que nosotros somos bastante reacios con este asunto, pero es lo que al parecer ocurrió, le dice que no son 9 años exactos. Y después que está muerta. La mujer se queda impresionada al otro lado del teléfono y le insiste en que está muerta. Y es entonces cuando este investigador empieza a cercar al novio. Cuando el novio Paco confiesa que ha sido un aborto y que se ha desangrado, dice fríamente que dejó los restos en un lugar parecido al del sueño. Sí, exacto, y que efectivamente se asustó y le prendió fuego. ¿Qué sucede? Que la policía inmediatamente se moviliza con la ayuda de Jorge Colomer, que le da todos los datos de los que él dispone, y la policía encuentra algo. Después de tanto tiempo y después de ese fuego, aún quedaban restos. Y aquí yo creo que es la parte más sorprendente de toda esta historia, porque encuentran unos pocos huesos, muy pocos, muy pequeños, y una parte del cráneo, solo una parte, en la que hay además un disparo de bala. Sí, que encuentran la parte que conserva la prueba. Pero entonces lo impresionante es que ya la policía vuelve a reabrir el caso gracias a estos detalles, Ángel, y no solo eso, sino que cuando el detective le hace confesar, bueno, ha sido un aborto, queríamos abortar, estábamos en un 600, se desangró en el coche, la policía recupera el 600 de hace 7 u 8 años, lo examina y ve que no hay sangre, vuelve a acercar al novio. Y la vidente, Ángel, si no me equivoco, esa vidente un poco en la sombra de esta historia, insiste en que de aborto nada. ¿Es posible? Es posible, eso es verdad. Ángel, es increíble. Bueno, es tan verdad como el hecho de que de esos restos que quedaban, prácticamente solamente reconocible y recuperable es el resto en el que está el disparo, un agujero que inequívocamente es un disparo, pero que posteriormente conduce incluso a recuperar el arma que había sido comprada previamente por el novio. Es decir, que de aquel accidente que se había podido producir o aquel delito menor de una exhumación ilegal o una inhumación ilegal, lo que al final se produce es un asesinato perfectamente premeditado. Y es más, es que después de tantísimo tiempo se llega a encontrar el arma. Es decir, que es que no queda ningún fleco. Bueno, tú llegas a fotografiar incluso en los reportajes el arma. El arma, sí, se llega a recuperar el arma y se llega a poder comprobar de una forma científica que ese arma dispara las balas que son las que del mismo calibre que el hueso. Sí, es decir, una carabina concretamente del 22, que es un calibre además que no es necesariamente mortal porque es una bala muy pequeña, pero claro, es que justo un disparo en el occipital por la espalda. Exacto. Por la espalda. Ahí está la clave, Ángel, que nos demuestra que era premeditado, que la sorprendió por la espalda. No sabemos si hubo una discusión. Solo él sabe realmente que hoy estará en la calle, probablemente. Sí, porque, claro, el condenado a 20 años. Cumplido y se ha cumplido su pena, pues lógicamente se habrá beneficiado de los derechos penitenciarios. Mira, Ángel, qué impresionante, porque además del caso tengo, por ejemplo, a toda página en La Vanguardia, año 89, y os voy a leer. El fiscal pide 28 años de cárcel para el autor de un crimen resuelto por una vidente y un detective. Y lo más curioso de esta historia es que, claro, antes de que la policía rastree el lugar de ese sueño de una amiga por un lado y de la impresión de la vidente de asesinato por otro, resulta que antes de que tengan los restos y que uno solo de los restos, que eran mínimos al parecer por el tiempo transcurrido y por el fuego que le había prendido el ejecutor del crimen, antes de que esos restos demuestren que hay asesinato, es que vuelven a consultar a la vidente y la vidente desecha de nuevo, dice que lo del aborto es una mentira, que es... Sí. Y insiste en el asesinato, lo tenía así de claro. Sí, la vidente lo tenía. Pero lo que te decía, Iker, analiza los elementos. La primera llamada a la vidente, el sueño. Luego que aparezca solamente ese resto. Y después que se encuentre el arma. Es decir, 4 elementos totalmente aleatorios que en un momento determinado se juntan para aclarar un crimen. Y aquí no nos encontramos en la película aquella célebre de Hitchcock que era La Trama. ¿Recuerdas aquella película en la que había una medium que tenía contratado a un detective para investigar las cosas de los clientes a los que iban a la consulta? No, aquí lo que nos encontramos es un hecho totalmente casual, porque ¿qué pudo motivar en aquel momento a aquella madre a llamar a aquella vidente para que empezara a desencadenarse todo esto?
toda esta justicia de ultratumba. Nunca mejor dicho, tu titular hacía perfecto eco a lo que ocurrió. Creo que es un caso único y que luego no se ha ido recuperando, ¿no? Así como otras intervenciones de videntes supuestos con mejor o menor resultado sí que se han hecho públicas. Esto, bueno, se quedó enseguida en la sombra, se condenó a este hombre, enterró el cuerpo a unos 24 kilómetros de Caspe, en una zona conocida como Mar de Aragón. Lo más tétrico, ¿no? Recordando el sueño de esa amiga que veía el cuerpo de Antonia gritando, los restos gritando en una choza, es que al pegarle fuego, al parecer, según también la policía, las llamas quebraron las vigas de madera y cayó el techo sobre el cadáver. Y se cubrió el cadáver, Ángel, ¿esto es cierto? Sí, recuerdo, sí. Madre mía, Paco, lo impresionante de toda esta historia es que el lugar exacto entonces coincidía en ubicación, más o menos. Era una caseta no de pescadores, pero sí al lado de... Sí, es curioso porque toda esa zona que nosotros hemos recorrido está repleta de cabañas muy parecidas. Son construcciones muy básicas, muy sencillas, que se utilizan efectivamente para varias cosas, para almacenar los enseres, pero también como almacén para los pescadores, efectivamente. O sea que realmente sí era de pescadores no marítimos, claro, pero sí de interior. Porque ahí lo que se hace básicamente en ese pantano, que realmente le llaman el Mar de Aragón, pero es un pantano, pues es pescar, se hace algún deporte náutico, pero vamos, que efectivamente era, como había dicho, una cabaña que podía ser de cazadores o de pescadores, las características eran muy parecidas. Ya te digo que había una clave, que es que tenía dos puertas, una por delante y una por detrás, cosa que es poco usual. Yo he estado viendo por ahí las casetas y lo normal es que tengan solo una entrada. En fin, unos datos que nos llaman mucho la atención, y lo que estaba diciendo, muchas veces en la administración criminal tenemos las informaciones que dan ciertos videntes, casi siempre erróneas, muchísimas veces hacen más daño que otra cosa. Claro. Y sin embargo, en este caso, lo que no se puede dejar de ver es que gracias a esas palabras del vidente se vuelve a abrir el caso, un caso que estaba cerrado desde hace 8 años, y eso es irrefutable. Luego nos podemos creer que fue una casualidad o no, o que la mujer tuvo realmente una visión o no, pero lo que está claro es que si no llega a ser porque esta madre coge el teléfono y llama a esta mujer, su hija probablemente hubiera permanecido allí enterrada para siempre. Ángel, y cuando estabais investigando el asunto en pleno año 86, la reapertura de esta historia tan increíble, porque los restos, al parecer, por la quemazón de la caseta, eran tan pequeños que cuando se remodeló la caseta incluso tiraron algunos restos de huesos pensando que eran de perros o de animales, hasta que precisamente uno de los que queda es el que tiene el disparo. Claro, es algo increíble. Bueno, ¿y qué había pasado esa noche de autos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este hombre que se fuga con su novia o se marcha en el 1600 acaba con su vida en aquel paraje? No había aborto. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué pudiste descubrir? ¿Qué había de fondo? Bueno, de fondo lo que había era un rechazo familiar. Era un Romeo y Julieta en el que el Romeo pues no estaba lo suficientemente enamorado de su Julieta. Esto es realmente lo que ocurre, y al final pues hace caso pues a las presiones, sobre todo de su madre, de que abandonara a esta chica, y el chico pues cometió esa barbaridad. Claro, había que preguntarse, Paco, la impresión del hombre que disparó, Antonia Torres Sánchez, en aquel lugar desolado, en plena noche. ¿Cómo se quedó cuando 7 años después, ya casado, gracias, para él por desgracia, por un vidente y un sueño, se reabre todo? Primero niega todos los hechos, después asegura que es un aborto, y ya cuando se queda alucinado es cuando le siguen insistiendo por vía paranormal que es un crimen. Este hombre, con alevosía, Paco, se acercó por detrás a la mujer, le prometió una jornada de caza y le descerrajó ese disparo. Sí, realmente se estaba cumpliendo el sueño de Antonia, porque hay un dato muy interesante, y es que ella llegó a denunciarlo porque creía que la iba a abandonar. Ella ya estaba en avanzado estado de gestación y estaba viendo que la familia de él estaba embarazada. Sí, estaba embarazada y él, además ya en estado avanzado, es decir, no era una cosa que se pudiera ya ocultar. Y además él estaba dando señales de que iba a hacer caso a sus padres, a los padres de él, que no la querían en la familia, y la iba a abandonar. Y ante eso, que él desaparece un par de días sin decir por qué, ella se va a una comisaría y dice que lo denuncia por abandono al hogar de su hijo. Y él vuelve y le promete que se va a casar con ella y empieza a cumplir sus sueños. Se van en ese 600, fíjate lo que es esa idea de ir a vivir en un 600, o sea, las 24 horas metidos en un 600, que es un coche muy pequeño y que naturalmente pues debían ser unas condiciones lamentables.
y se la lleva a Caspe, allí al pantano. Ella baja del coche, no se sabe muy bien, él dice que hubo una discusión, no se sabe realmente si simplemente bajó y la remató. Lo que está claro es que él sacó su carabina, que la tenía ahí por algo. Él decía que era para espantar a los mirones, porque claro, como estaban haciendo vida por completo ahí en el 600, pues mucha gente se acercaba, en fin, nunca estaba seguro. Entonces, que era para eso, un arma de un calibre muy pequeño. Y luego rocía el cuerpo con gasolina. Y quema totalmente la casa, dejando... Es impresionante que aparezca simplemente... Además hemos visto esa imagen, yo creo que tú también te habrás estremecido, porque claro, ver esa imagen con el agujero de bala perfecto, en un pedacito tan pequeño de cráneo, de lo poco que queda en la nuca, justo en la nuca, pues la verdad es que es alucinante y es impresionante. Uno de los casos más impresionantes que has tocado en tu vida, Ángel, imagino. Sí, bueno, ya te lo he comentado, que es que nosotros siempre buscábamos por lo menos una explicación racional, porque todos los crímenes lo tienen, y en este caso es que sí, existía una explicación racional de por qué se había cometido el crimen, pero de por qué se había aclarado, nunca existió esa explicación. La única explicación es paranormal. Ángel Colodro, Justicia de Ultratumba. Vamos a ver si esta noche hay más pistas. Un abrazo grandísimo, compañero. Gracias, y que buenas noches. Y fijaos si es curioso esto de la noche y de la radio, que tanto disfrutamos aquí, que precisamente esta noche, en que es más necesario que nunca el 7640, porque yo tengo, Paco, la sensación de que puede ocurrir algo. Yo no sé. Yo, en fin, no tengo nada evidente ni mucho menos, pero seguro que hubo gente que reconocía el programa, que sabe algo, porque ahora contaremos las oscuridades que siguen envolviendo este misterio de Justicia de Ultratumba. Justo esta noche y no otra, Carmen, estamos teniendo problemas con el 7640, así que paciencia, porque muchos amigos puede que estén dando datos. De momento pertenece al ámbito de lo clausurado, el 7640. Vamos a ver si se puede reabrir. Por el momento no nos funciona problemas. Esa vía de contacto, con lo cual que dejen de enviar SMS, que no se gasten el dinero hasta que digamos que esa línea ya vuelve a funcionar, y mientras tenemos Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3, Justicia de Ultratumba, la muerte de una muchacha, año 77. Hay otra escena, cuando la madre se queda tan impresionada, la madre de Antonia, la mujer ejecutada allí en la oscuridad del mar de Aragón, por lo que le dice la vidente, por la insistencia de la vidente. Ella va al detective, Jordi Colomer, y no tiene dinero. Se sienta en un sofá, le mira al frente y le dice: no tengo dinero y sé que no me va a atender, pero le voy a contar esta historia. El detective le impresionó tanto lo que escuchó que no dudó en volcarse a fondo. Con Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en la nave de los sonidos. Y Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te decía que era impresionante, ¿o no? Justicia de Ultratumba. Da la impresión de que alguien, algo, yo que sé, gritaba desde algún lugar, quizá una cabaña quemada, pidiendo justicia. Pues sí, la verdad es que he estado atendiendo al caso porque es realmente impresionante, aunque no único. He localizado en los anales de la jurisprudencia estadounidense el único caso, son 100 años de diferencia, eso sí, el único caso en que el testimonio en el estrado de un fantasma sirvió para juzgar y para condenar a un asesino. Pero vamos a ver, Santi, eso hay que explicarlo. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Vamos a ver, para eso hay que contar toda la historia. Estamos en 1897, en West Virginia. Mary Jane Hister recibe la triste noticia de que su hija, que vive en una localidad vecina con su marido, acaba de fallecer a consecuencia de una complicación en el embarazo. A ella le extraña, porque ni siquiera sabía que estuviera embarazada. Pero bueno, se pone sus vestiduras de luto, acude al funeral, ve el féretro con el cuerpo amortajado de su hija, lloros, la pena de lógica del marido, entierran a la muchacha y bueno, ahí podría haberse quedado la cosa. Hasta que días después la buena de Mary Jane empieza a ver a su hija por los rincones de su casa. Al principio cree que se está obsesionando,
pero poco a poco las presencias se van haciendo cada vez más evidentes y intenta hablar con ella. Y para su sorpresa le responde y empiezan a hablar. Y le comenta que no ha muerto a consecuencia de esas complicaciones en el embarazo, sino que ha sido estrangulada. Es más, que si exhuman el cadáver podrán ver la tráquea rota, el cuello partido, e incluso dice que el fantasma, para demostrar que tenía el cuello totalmente quebrado, rotaba la cabeza hasta 80 grados, se la ponía mirando a la espalda para demostrarle a su madre que podía realmente. Y esto lo contó la madre en el juicio. Claro, y es más, contaba que el médico de la localidad, que había certificado la muerte por complicaciones en el embarazo, estaba protegiendo a su marido. Con muchos lloros, con mucha insistencia, con lo que solo una madre puede dar, consigue que el fiscal del distrito exhume ese cadáver y se haga una autopsia que efectivamente demuestra que ni estaba embarazada y que había muerto con la tráquea rota a consecuencia del estrangulamiento. Hay un juicio en el cual ya se juzga por asesinato al marido. Y en ese juicio el abogado del parricida, el abogado del asesino, no tiene otra ocurrencia que llamar a testificar a la madre. ¿Para qué? Para demostrar que es una persona perturbada, que es una persona que con ánimo de venganza hacia su antiguo yerno, y que bueno, que básicamente es una conspiración para llevar a la cárcel a este. Pues el testimonio de esta mujer en el estrado, llevando al jurado las palabras de su hija, haciendo un relato de su hija ya muerta. De su hija ya muerta, haciendo un relato de cuestiones muy íntimas, como pueden ser constantes malos tratos, como pueden ser infidelidades, cosa que no sabía absolutamente nadie en el pueblo, que luego se fueron comprobando. Y desde luego el relato del asesinato y el posterior encubrimiento fue lo que llevó a este hombre a ser condenado a cadena perpetua. Ahora la gran pregunta es si la madre sabía algo más, si tenía procesos alucinatorios, si vio algo o no vio, si lo que vio era un fantasma o una información que quién sabe de dónde viene. Lo cierto y verdad es que si hay un caso parecido a este de Justicia de Ultratumba, podía ser exactamente el que acaba de narrar Santiago Camacho. Impresionante, de verdad. Y hemos querido preguntar a algunos buenos amigos por esto de los videntes sensitivos y trabajos con la policía. Ahora te pregunto tu opinión, Juanje. Ya veréis qué curioso. Clara Tahoces y Sol Blanco Soler, dos visiones no distintas, porque incluso han trabajado juntas en varias investigaciones. Por un lado hay videntes sensitivos que notan algo, porque en este caso de Justicia de Ultratumba, del caso del mar de Aragón, de las cercanías de Caspe, 24 kilómetros de Caspe, aparece en esa choza el cadáver de Antonia, da la impresión de que se entremezclan visiones, videncias y sueños premonitorios. Bueno, pues Clara nos va a hablar de esos videntes que se ofrecen, y Sol Blanco Soler habla de que muchas veces son los organismos los que piden esas señales. Normalmente no es la policía la que pide la colaboración a los videntes, sino los videntes los que se ofrecen a la policía. Sí que me consta que la policía, de manera extraoficial, nunca de manera oficial, puede solicitar la ayuda de algún psíquico, de algún vidente, que en este caso se denominan detectives psíquicos o policías psíquicos, ¿no? Algunos organismos, pueden ser privados o públicos, pueden recurrir a una vidente que les pueda orientar con esa evidencia suya. En el caso que en fin tenéis entre manos, que es el de la policía, unas veces será una vidente conocida la que se ofrezca a la policía y su información porque ha sido capaz de ver algo que estaba hasta ese momento oculto y que a lo mejor puede ser de utilidad para la policía, o bien casos muy puntuales, muy raros y muy poco reconocidos por parte de la policía en general, que es cuando acuden a alguien que para ellos tiene solvencia y tiene garantía, para a ver qué opinan esas personas y si hay algún elemento que les pueda ayudar en sus investigaciones.
quizá dos caras de la misma moneda de un mundo del que habitualmente se sabe poco, la colaboración entre supuestos paragnostas o sensitivos y la policía. Jorge, tú que has trabajado de reportero siguiendo mucha información policial en diferentes cadenas de televisión, hubo algunos casos que marcaron mucho. Se ha hablado mucho de Anabel Segura y de los videntes que colaboraron, pero yo no sé si ha habido casos tan flagrantes, tan impresionantes como este que acabas de escuchar de Justicia de Ultratumba. No, y a mí además me gustaría poner los puntos sobre las IES porque mi experiencia personal es radicalmente distinta. O sea, el caso que me acabas de contar me parece impresionante, digno de investigar y digno de mencionar, pero lo que yo he vivido en persona, hablando con muchos padres y familiares de desaparecidos y desaparecidas, a través sobre todo de la organización de todas las, valga la redundancia, de todas las organizaciones regionales que hay desaparecidos en España, que es ADESEPA, cuando yo he estado en congresos de ADESEPA, y he hablado con infinidad de personas que por desgracia tenían un familiar desaparecido, el caso es total y absolutamente contrario. Los videntes aparecen nunca jamás a la policía ni a la Guardia Civil, sino siempre directamente a los familiares para sacarles todo el dinero que sea posible. Es más, hablé una vez incluso con un señor que era de Barcelona, de Cataluña, que cayó en una depresión terrible, su hijo había desaparecido, y la forma en la que me explicó cómo le estafaron una gran cantidad de dinero era tan sencilla como una señora que cogía un péndulo, cogía un mapa, y de repente pues aquel día entraba en trance, le cobraba 100.000 pesetas y le decía pues que su hijo pues estaba por ejemplo en la provincia de Huesca, siguiente vez en un río que atravesaba Huesca, siguiente vez en un pueblo exacto de Huesca, y cada vez que le iba acercando más el círculo le iba aumentando la cantidad hasta llevarle a la total y absoluta desesperación. Entonces lo que sí me gustaría hacer hincapié es que yo sí creo que es posible que alguien tenga, cómo no, el don de repente de tener una sensación, un sueño, una videncia, algo. Ahora, que cualquier persona que me esté escuchando, que por desgracia tenga un familiar desaparecido y alguien se le arrime a pedirle un solo euro por ese trabajo o esa labor, que sepa, desde mi punto de vista, como periodista y como ser humano que soy, que le están engañando y timando, y que por favor incluso les denuncie ante la policía y la Guardia Civil por un delito que se llama estafa. Pues como veis, y creo que todos estamos de acuerdo en muchísimas de las ocasiones con Juan G. Vallejo, porque la bibliografía que hay es la de personas que han entorpecido la investigación policial, hordas de aprovechados que en fin, Paco trajo una vez un documento de otro padre de desaparecidos, de personas videntes y no videntes que llamaban por teléfono dando ubicaciones falsas, en fin, terrible. Pero quizá esta noche, sabiendo que eso existe, sabiendo que es el 99% quizá de los hechos, quizá pueda interesar cuando las cosas, por casualidad o no, encajan, como en este caso de Justicia de Ultratumba y otros que vamos a comentar. Para cerrar el asunto concreto de la muerte de Antonia Torres en esa vera del pantano, ¿no?, de Caspe, en una choza que se quema y se cae sobre ella, es que yo creo que es algo dramático, absolutamente. Sigue habiendo muchos silencios que esta noche de alguna forma, y ojalá haya pistas, a pesar de los problemas con el SMS esta noche, también mucha oscuridad 20 años después, ¿verdad? Gente que no quiere hablar, el detective sí, pero otra gente que no quiere hablar. Sí, es un episodio que todo el mundo ha querido cerrar después de la alegría, entre comillas, que produjo el hallazgo y el confinamiento del presunto asesino. La gente no quiere saber nada más. Prefieren no hacerse preguntas. No se sabe tampoco muy bien qué ha sido de aquella vidente. Se sabe que dejó de hacer aquel programa y no se sabe muy bien dónde acabó. Aquella señora que tenía aquellos sueños dejó de tenerlos en el momento en el que el asesinato pues fue resuelto. Y lo que sí que hay que decir en sintonía con lo que dice Juan, es que en efecto en España, por ejemplo, los videntes no colaboran con la policía. No hay un grupo como puede haber en Estados Unidos de personas que se ha comprobado. No colaboran de forma oficial. Exacto, Paco, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, sí que es verdad, porque nosotros tenemos contactos en la policía y amigos en la policía, buenos investigadores, sí que es verdad que a veces, de manera increíble, y que no se dice porque tampoco se puede decir, llegan informaciones desde distintos puntos del país de casos que están investigando. Yo por ejemplo, tengo en la cabeza un caso concreto de Valladolid, donde se estaba buscando un hombre durante días y no aparecía y estaban a punto de cerrar el caso, y llegó una llamada desde Valencia
diciendo el lugar concreto donde se encontraba y diciendo lo que le había pasado. El hombre está al lado del río, en un lugar muy concreto, dando unos detalles muy precisos de una persona que, según decía, nunca había estado en Valladolid y que no se dedicaba a la evidencia, ni que estaba teniendo una serie de visiones por la noche y que no sabía por qué, y que le había dicho, había tenido esa sensación de que tenía que llamar a la policía de Valladolid y decirle lo que estaba viendo. Se lo dijeron, la policía, que siempre hace las comprobaciones pertinentes en cuanto algo encaja, como tú decías, se fue al lugar concreto donde decía y encontraron al hombre colgado de un árbol. Así que, en efecto, a veces suceden cosas increíbles. Son casos que motivan el diálogo y el debate, y lo vamos a tener, y esto merece la pena que lo ampliemos un poco, y luego vamos a conectar además con una zona donde está habiendo problemas a otro nivel, problemas de cambio de comportamiento en algunos animales. Os va a sorprender de verdad, de verdad. Pero una cosa, todos os acordáis, me gustaría que opinaseis sobre este documento que nos trae Clara Tavoces. Yo prácticamente lo había olvidado, ¿no? Los resortes de la memoria. ¿Os acordáis de Anabel Segura, no? Uh-huh. El terrible caso de Anabel Segura, pero recordáis todos... 900 días de angustia. Exactamente, los que se vivieron. Es lo que iba a decir. Es que, claro, igual la gente no se acuerda del hallazgo de la muerte terrible en la zona de la Sagra, en Toledo, de Anabel, pero quizá mucha gente no se acuerde de prácticamente los 2 años y pico buscando a Anabel Segura y el silencio absoluto, es decir, y la gente durante mucho tiempo pensaba que era un secuestro. Bueno, pues yo os pido, amigos de Milenio 3, que escuchéis muy bien esta historia que nos rescata Clara Tavoces del archivo de Más Allá, porque hubo un experimento curiosísimo. A ver qué os parece, ¿vale? Clara nos cuenta la primera parte de este experimento. Es el caso Anabel Segura, y el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, decide hacer, hay que decirlo, al César lo que es del César, un experimento pionero en España. ¿Cómo salió? ¿Qué ocurrió? Lo escuchamos. Aquí en España, por ejemplo, la revista Más Allá hizo un seguimiento del supuesto secuestro, porque en ese momento parecía un secuestro, de Anabel Segura. Y bueno, pues cuando el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, se interesó por el caso, pues solicitó la colaboración de un grupo de detectives psíquicos que formaban el equipo SITECH, que era un equipo que estaba formado por un general, el general Stubenlein, era un militar retirado ya de 73 años, y que bueno, pues tenía mucho prestigio. Luego estaba también, el equipo lo componía Dawn Evans, de 37 años, que era jefa de producción de una empresa de seguimiento de satélites y ex analista de la inteligencia militar. Asimismo estaba también Liz Buchanan, de 54 años, y era sargento retirado del servicio de inteligencia militar, y también estaba Rima Leibov, que era una psiquiatra conocida por sus trabajos precisamente relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, como digo, José Antonio Campoy pidió la colaboración de estos videntes y los trajo a España pagando más de 1 millón de pesetas de la época, ¿no? Y estos detectives lo que hicieron fue reconocer un poco el terreno donde había desaparecido la joven y, bueno, pues siguieron pistas psíquicas y también viendo fotografías y, bueno, conociendo un poco los detalles del caso. Y ellos, pues antes de marcharse para Estados Unidos, realizaron un informe, un documento que tenía 23 páginas, y en la página 20 del mismo cada uno emitió sus, digamos, sus dictámenes o sus percepciones psíquicas con respecto al caso por separado, y todos coincidían en que Anabel estaba muerta. ¿Y qué ocurrió después? Porque esto se hacía en un momento en que pensábamos que Anabel Segura estaba retenida, incluso se había difundido una grabación de los supuestos captores. Sin embargo, bueno, Más Allá pues no hizo mucho caso en ese momento a sus videncias, a sus percepciones psíquicas, puesto que por aquel entonces todavía se pensaba que Anabel que había sido secuestrada, ¿no? De hecho, se pedía un rescate y había una cinta magnetofónica que habían enviado los supuestos secuestradores a la familia, en la que Anabel, supuestamente, porque luego se demostró que no era ella, hablaba y pedía que se pagara ese rescate y que estaba bien, y una serie de cosas, y esa cinta se llevó a analizar, la policía científica la analizó, y determinaron que era muy improbable que fuera una voz fingida, con lo cual en ese momento todo el mundo pensaba que Anabel estaba viva. Y esto fue 2 años antes de que finalmente pues el caso desembocara con ese triste final que todos conocemos, en que ella apareció muerta. ¿Qué os parece? Impresionante, yo creo, ¿no? El informe de los especialistas. Todos coinciden en que estaba muerta.
No sé si daba un lugar concreto o no. Bueno, se hicieron verdaderas pesquisas, no solamente en la revista Más Allá, sino en la misma policía. Fueron más de 1000 videntes los que se pusieron en contacto. ¿Videntes? Más de 1000 los que se pusieron en contacto no solo con la familia, sino también con los propios policías. Y según publican periódicos en la época, como El Mundo, el 17 de enero de 1998, la propia policía va con algunos de estos videntes a los lugares donde supuestamente han tenido esas visiones o han tenido esos anuncios que los llevaban precisamente hasta ese lugar sin encontrar absolutamente nada. Pero sí, algunos de esos videntes sí que los hicieron caso, sí que estuvieron con la policía buscando, pero por desgracia no se halló nada. ¿Opinión? Hombre, yo la verdad que, bueno, aunque algunos diarios digan que la policía va con videntes, yo hasta que no lo vea, con sinceridad, no me lo creo. Bueno, es el periódico El Mundo, en su edición, lo he dicho antes, 17 de enero de 1998. Peor me lo pone. No, peor me lo pones, no, es un respetado periódico. Bueno, será español, para ti. vamos, bueno. Entonces, bueno, el hecho de que este periodista diga que ve un vidente, bueno, pues no digo que a lo mejor no tenga razón, pero lo que sí tengo claro es que la policía, de forma oficial, puede ser que algún comisario, algún subcomisario o alguien conozca alguna vez o haya tenido relación con un vidente en concreto, que por H o por B le dé un dato y lo siga. Ahora, que la policía como entidad en sí o la Guardia Civil eche en manos de videntes y además con nombre y apellido, como institución no, igual que como institución sí. Por ejemplo, Diputación de Granada pidió un grupo de parapsicología que investigara en el edificio de Diputación de la calle Mesones porque había un fantasma y a ver si podían echarlo, pero que la Policía Nacional eche en manos de un vidente en concreto en este país, que yo sepa, nunca, con nombre y apellido jamás. Entonces, que alguien me diga, aunque trabaje en el diario El Mundo, en el ABC o en El País, que la policía fue con un vidente, pues yo lo siento mucho. Con varios, no con uno. Pues bueno, nombre y apellido. Vamos a dar un dato más. Sol Blanco Soler, que según contaba el equipo del Padre Pilón, es verdad que estuvieron investigando algunos de estos casos, habla de la diferencia de cómo los sensitivos, en este caso sería Paloma Navarrete, yo creo que de sobra es conocida por la gente que sigue, por ejemplo, Cuarto Milenio, porque ha venido varias veces. Bueno, pues resulta que la diferencia entre detectar el no sé qué de alguien que está muerto y de alguien que está vivo, porque hablamos de secuestros o de asesinatos. Escuchamos las palabras de Sol Blanco Soler. Dice que es más fácil los muertos porque no se mueven del lugar. Vamos a ver, si tú le dices, mira, mi hijo o mi hija ha desaparecido, si está viva, se está moviendo y entonces es más difícil ubicarla. Sin embargo, si está muerto y haces el estudio, pues no se te va a mover del lugar. Nos encontramos sin duda ante uno de los episodios criminalístico paranormales más extraños y más sensibles, porque es cierto que luego las fuerzas de seguridad no quieren jamás admitir que una pista de este tipo ha podido ayudar a resolver un caso. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hay de verdad en la historia de Alison Dubois, de la protagonista encarnada por Patricia Arquette en la serie de éxito de la televisión aquí en España en 4, precisamente, Medium? Es cierto que esa mujer colabora realmente con el FBI. Es cierto que esto puede pasar en Estados Unidos de manera más real y cotidiana y que en España todavía da miedo. Lo que no cabe duda, y lo hemos dicho, es que el 99% de los casos, estamos seguros, son auténticas estafas. Y también un porcentaje de personas que buenamente reciben algo, sienten algo y quieren comunicarlo. Pero hay ocasiones, como esta que hemos contado, donde todo parece encajar como un puzzle. Vamos a contar algunas historias más, donde todo salió de verdad de forma increíble. A la vuelta. Justicia de ultratumba. Y algunos casos que realmente desafían aparentemente a cualquier lógica. Decía Carmen antes de marcharnos que 1000 videntes se habían ofrecido a investigar o dar datos sobre el caso Anabel Segura. Y Clara Tahoces nos hablaba de ese equipo multidisciplinar, con miembros incluso de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y Servicios de Inteligencia, intentando llegar a algún cometido. Poco después de la desaparición de Anabel, todos la daban por muerta. Luego se ratificó mucho tiempo después. Pero hay más, porque parece que una cantidad similar ha participado ya en el último gran caso de desaparición a nivel global, como es el de Madeleine McCann, incluso, y evidentemente se ha dicho, en el terrible caso, ¿no? Y además cada vez
de tintes más surrealistas y desgraciados en muchos aspectos, de la desaparición de Marta del Castillo en Sevilla. También muchos videntes han dado datos, han arrojado teorías diversas, pero el de Madeleine superó todas las cifras. Conforme un caso se hace más importante y más mediático, más videntes quieren participar. La gran pregunta es, ¿porque mucha más gente está influida por esa energía que realmente se ha desprendido en algún lugar, o porque quieren simplemente ansia, notoriedad, conocimiento? Pero entonces, ¿cómo se explican casos, como le contaba antes Paco Pérez Caballero, de fuentes fidedignas en la investigación, esa llamada de alguien que no quiere nada, que no sabe nada, que no puede saber nada y queda en el clavo? ¿Cómo se come todo esto? Madeleine McCann, 1000 videntes también han participado. Bueno, han participado por cuenta propia, vamos a decirlo así. Eso dicen. Además, los padres emitieron un comunicado en el que decían que no iban a creer a ninguno de estos videntes, pues al principio habían seguido algunas de las pistas. Se presentó también Gordon Smith, se llamaba, es uno de los más famosos videntes del Reino Unido. También es un... decir, vidente y famoso llama la asunto, ¿no? Y además se hace llamar el barbero paranormal. Dice que ha resuelto muchísimos casos y que no iba a cobrar nada por ayudar a los McCann, y estos pues se le iba a cobrar en publicidad, ¿no? Claro, rehusaron pues esa ayuda. También fue hasta Playa de Luz, donde desapareció la niña, una vidente española. La revista Más Allá publicó hace unos meses una entrevista con ella en la que ella aseguraba que los padres tenían algo que ver. Esta persona fue hasta Portugal. Dice que una vez estando allí hizo el recorrido que presuntamente realizó la persona que secuestra a la niña y que después la asesina, ya que dice que Maddie está muerta. Dice que ve cómo la introducen en un lugar oscuro, una especie de caja o como si fuera la parte trasera del coche, que la llevan a algún sitio hasta donde ella dice que llega y que por allí tienen que estar enterrados los restos de Maddie. Así, todo tipo de hipótesis en cuanto al cuerpo de esta niña, desde que está en el agua, que está enterrada, que se la han llevado a otro país, que sigue en Portugal. La mayoría de los videntes que dicen que sigue en Portugal y que está muerta. Bueno, hablábamos antes de que una serie que había puesto a nivel mundial la figura, ¿no?, en relieve de la colaboradora sensitiva de fuerzas de seguridad y el orden en Estados Unidos era Medium, basado en la historia de Alison Dubois. En fin, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué parte ha devorado lo que es la pura ficción cinematográfica o televisiva? ¿Y qué hay? ¿Cómo fue este origen real? Nos lo resume en esta ficha breve nuestro compañero Fermín Agustí. Alison Dubois es escritora y vidente. Dice tener la habilidad de comunicarse con almas de difuntos y ha utilizado este don para conectar a vivos con los muertos. También emplea sus poderes psíquicos para ayudar a las fuerzas de la ley a resolver los crímenes. Alison fue consciente de que poseía este poder hasta los 6 años, cuando vio a su abuelo recientemente fallecido. Cuando tenía 6 años, mi abuelo murió de cáncer y fui a su funeral. Cuando regresé a casa por la noche, me levanté y vi a alguien al pie de mi cama. Así que me levanté y llamé a la puerta de la habitación y dije: «Hey, mamá, el abuelo está en mi habitación». Mi madre se quedó un poco asustada. Su libro más importante es Don't Kiss Them Goodbye. No les des un beso de despedida. Es una autobiografía que ha dado paso a una de las series más importantes de Estados Unidos y también aquí en España, Medium. La actriz, Patricia Arquette, interpreta el papel de Alison en la serie. El papel que interpreto está basado en la vida de Alison Dubois, una mujer que tiene que compaginar el don de hablar con los muertos con una vida corriente y terrenal. Tiene 3 hijos, está casada y su sueño es convertirse en abogada. Pero ese don que posee desde niña supone un impedimento a la hora de llevar a cabo sus aspiraciones. Cuando tiene delante a un cliente, es capaz de saber si está diciendo la verdad o si miente, si ha cometido un crimen o si en realidad es inocente. Todo esto es muy atractivo, pero esa extraña capacidad pone a la protagonista en un dilema moral.
En la serie, Patricia Arquette no es la típica mujer treintañera, ama de casa y madre de 3 hijos. Tiene el don de comunicarse con los muertos. Alison también posee una especial intuición sobre las personas, una especie de conexión espiritual, lo cual le ayuda a tratar con gente relacionada con crímenes violentos. Alison ingresa en una escuela de Derecho. Mientras trabaja como pasante en la oficina de fiscal del distrito, de forma secreta prestará atención a sus pensamientos y después convencerá a su superior, el fiscal Dévalos, de que sus sospechas son correctas. ¿Con quién hablo? Soy Alison Dubois. Por favor, no cuelgues, sé que no puedes coger mis llamadas. Soy una persona non grata. Ya hemos hablado de eso. He tenido un sueño sobre el hijo de los Goldman. He llamado a la fiscalía, le he dejado un mensaje a Van Dyke y sé que no me va a llamar. He llamado a la policía de Phoenix. Ningún inspector quiere atenderme. No sé qué decirte. Tengo que hacer algo. No puedo ver lo que veo, saber lo que sé y no hacer nada ni decírselo a nadie. No puedo ir a comprar mantequilla de cacahuete y quedarme como si nada. La serie ha llegado ya a las 5 temporadas en Estados Unidos y aquí en España la podemos seguir en 4. Con la célebre música de esta serie que rompió y quebró audímetros, ¿no?, en Estados Unidos. Esto es real, Santi, es decir, en Estados Unidos no cabe la menor duda de que hay colaboradores sensitivos, pero de verdad, se habló en los 70 de Olaf Johnson y otros un poco bizarros, ¿no?, en su aspecto y que en cuanto se hacían célebres, en fin, se convertían un poco en vedettes, ¿no?, del espectáculo, pero que sí que el FBI en concreto tiene una serie de tentáculos para acudir a personas. ¿Cierto? Cierto, y de hecho en una cosa disiento con Juanje, y es que no digo que la policía vaya a recurrir abiertamente a videntes, pero sí desde luego cuando alguien, por la razón que fuera y viniendo de donde viene, siendo una persona que da una versión racional, puede aportar una prueba, sería poco profesional no comprobarla. Sí, lo único, mi exceso de celo, que sabes que soy un poco bruto, no lo puedo evitar, es por el hecho de haber tenido relación y contacto con familiares de personas desaparecidas que han sido estafados. Por eso sí hice hincapié en el tema de que no le pidieran un euro a nadie. Yo por eso, y yo soy el primero que luego nos contará Carmen la historia de Gerard Croiset, otra serie de detectives psíquicos, conozco las historias y sí que creo en que la gente realmente puede tener ese don. Lo que no creo es que alguien que tenga ese don, que para mí sería tocado por la mano de Dios, lo utilice para sacar dinero de alguien que está sufriendo. Es siempre lo que decíamos, bueno, la famosa frase que hemos repetido aquí alguna vez de Germán de Argumosa, que decía oiga usted, yo creo en la evidencia pero no en los videntes, ¿no? Y la gente se quedaba como extrañada. ¿Cómo que cree usted en la evidencia y no en los videntes? Decía, creo en la facultad pues casi eléctrica o desconocida de que una madre sepa lo que le pasa en cierto instante a su hijo que está siendo atropellado por un tren o disparado en el frente. Creo lo que 2 hermanos gemelos pueden sentir a distancia increíble. Pero claro, que alguien sienta eso todo el rato, constantemente, como un archivo, se brinde a ofrecerlo, que es otra historia, y encima cobre por ello, pero sí que está claro que la policía hoy en día, Paco, y tú lo sabes bien, recibe informaciones de este tipo y a veces se acierta. Y curiosamente las que suelen acertar son de personas que no tienen nada que ver con lo extraño, en ningún sentido, que pueden ser amas de casa, personas normales que de repente, por ejemplo, por la vía de los sueños, que siempre ha sido una vía de grandes hallazgos, observan perfectamente. Les ha impresionado la cara de una niña en el telediario, dada por desaparecida. Les ha impresionado un recorte de prensa que dicen que 3 muchachas... Pasó en Alcácer. Sabéis que en Alcácer había, por ejemplo, datos concretos de las 3 niñas muertas en un lugar parecido, se puede decir parecido nada más, pero gente decía que lo había visto. Claro, cuando un caso alcanza tal progresión mediática es muy difícil que la gente no quiera opinar, pero estos casos, incluso en historias que el común de los mortales no conoce, que no han salido de los medios, ocurren y se resuelven de vez en cuando. Sí, eso que la gente no tenga ninguna duda, que es lo interesante y lo que debemos estudiar. Son un porcentaje pequeñísimo. Llaman muchísima gente dando datos de todo tipo. Normalmente son invenciones. Hay gente que hace mucho daño, lo que tú comentabas. Por ejemplo, nos acordamos de los padres de Teresa, de Maritere, la niña de Motril, que desde el año 2000 la están buscando y han recibido todo tipo de llamadas. Se han presentado en lugares en los que había un hombre o una mujer esperándoles, diciéndole que sí, que le llevaban al lugar donde estaba la niña, pero a cambio de una compensación económica, lógicamente. Pero eso no se puede denunciar, no debe denunciarse. Naturalmente, y están denunciados y lógicamente se tomaron las
los caminos pertinentes, pero el dolor que causan no se puede pagar con nada, ni se puede, vamos, la justicia no puede hacer nada, y lo que va es lo que tiene cada uno dentro y qué persona se mueve a hacer daño, como decía Juan G., a una persona que ya está destrozada y hundida, ¿no? Y todavía siguen buscando a su hija. Eso cuando piden misterio, dinero, luego hay gente que de verdad quiere ayudar y piensa que lo que está viendo es real. Sí, por ejemplo, en el caso de Madeleine que decías tú, mucha gente llamó diciendo que la había visto creyendo que la había visto. Claro, creyendo que la han visto. La policía muchas veces tiene que discriminar, pero cuando alguien te llama y da una serie de datos concretísimos, describe una zona muy, muy exacta, lógicamente hay que ir a comprobarlo, y ya te digo, el caso este de Valladolid que hemos contado es un caso real, es un caso que no ha trascendido, pero que a mí me han transmitido investigadores de línea, vamos, de estar en la calle averiguándolo. A nosotros en las últimas semanas sí que era a través de los distintos medios, tanto de Milenio 3 como de Cuarto Milenio, nos han llegado bastantes mails de personas que aseguran haber visto, tanto en sus sueños como en sus supuestas visiones, pues algunos de los hechos y de los de dónde podía estar el cuerpo de Marta del Castillo. Claro, pero está la repercusión, lo impresionado que está el mundo en general, ¿no? Con esa niña, el mundo me refiero a España, que claro, también es casi hasta lógico, ¿no? Que mucha gente sueñe, piense, y la gente piensa que sus sueños en ocasiones son muy reales. Lo que se hace es remitirle a la policía para que ellos son los que tienen que comprobar esos datos si es que los ven fiables. Hay casos como el de Anabel Segura, que la policía sí que comprobó esos lugares porque 3 videntes en diferentes épocas y que no se conocían entre ellos de nada dan un lugar exacto en la provincia de Guadalajara. Y entonces, claro, ya la policía se mosquea. Los 3 coinciden en el mismo sitio. Sin embargo, el lugar fue Toledo, la zona de la Sagra. Exactamente, pero tenían que comprobar 3 videntes en distintos meses que no se conocen de nada y dan el nombre de un mismo pueblo. Lo que hace la policía es comprobar si allí efectivamente se puede encontrar algo. No encuentran absolutamente nada, porque como bien decía Siker, estaba enterrada en la provincia de Toledo. Pero claro, cuando ya son diferentes informaciones las que te vienen de distintas personas que han visto eso en sus ensoñaciones, pues bueno, lo que hacen las fuerzas de seguridad es hacer caso a esas supuestas evidencias. Y personas, y dejadme que lo cuente, yo no sé si lo hemos contado alguna vez, pero muy brevemente, es como una escena nada más, que a nosotros nos lo confesaron de total credibilidad, que nos lo han contado personas que, no sé, que de repente ven cosas que curiosamente se pueden corresponder con acontecimientos en ese sitio. Por ejemplo, a las afueras de Madrid, zonas próximas al Pardo, dando un paseo dominical, personas de altísimo nivel cultural, social y económico, y la mujer empieza a temblar, empieza a ponerse malísima, empieza a estar fatal, a tener que tomar aire, a sentarse. Es pleno día, es un día espléndido, los pájaros cantan, hay sol, es primavera, pero ella en los pinos lo que está viendo es gente colgada. Gente que está colgada, gente ahorcada, que se está zarandeando, que hay niños vestidos con harapos, que hay madres, que hay padres, que hay gente como del medievo ahorcada en esos árboles. Y lo está viendo con tal claridad que no puede soportarlo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y si faltaba poco, tenemos una historia como la de Croiset, ¿no? Que se llamaba el radar humano, le llamaban. Gerard Croiset, eso es. Si quieres vamos a ver un poco de su biografía, porque desde niño no lo pasó muy bien y tal vez hay veces que el no pasarlo bien en su infancia hace que se generen ciertos clics en el cerebro y que se abra la mente a un sentido que al parecer tenemos todos, pero no todos lo tenemos tan desarrollados como en el caso de Croiset. Nace el 10 de marzo de 1909 en Laren, en Holanda, y la mayor parte de su familia trabajaba en el teatro, por lo que el niño pues permanecía mucho tiempo solo. Eso lleva a que con 8 años las autoridades le busquen familias de acogida. A lo largo de su vida convivió con 6 familias diferentes. Con algunos pudo tener una cierta tranquilidad, pero otros eran crueles con él y llegaron a encadenar una de sus piernas a una estaca para que no se escapara. El raquitismo que padecía hizo que los demás niños se rieran de él y le señalaran, por lo que se convirtió en un muchacho solitario e imaginativo. Siempre hablaba de seres a los que no veía y lugares en los que nunca había estado. Poco a poco se fue dando cuenta de que no todo estaba en la imaginación, sino que era capaz de ver y sentir cosas que no eran normales. Siendo ya adulto, sus penurias no acaban. Durante la Segunda Guerra Mundial es arrestado, trasladado a Alemania y recluido en un campo de prisioneros hasta 1943, cuando, sin recibir ninguna explicación, pues es liberado. Empiezan entonces una serie de conferencias emitidas por el doctor Tinhaeff,
que realiza investigaciones psíquicas. Cambiarían para siempre la vida de Croiset, porque tras escuchar sus explicaciones, se dirige al especialista y le cuenta las dotes que posee. Tenaeff decide ponerle a prueba y le lleva a la Universidad Holandesa de Utrecht, donde realizaron todo tipo de experimentos. Croiset dejó perplejos a todos los médicos con sus aciertos y también con sus predicciones, tanto de acontecimientos pasados como futuros. Desde entonces utilizaría esos dones para ayudar a todo aquel que se lo pidiera sin cobrar nunca nada. Es no más, jamás. No, cuando la policía necesitaba su ayuda y se tenía que trasladar a otra ciudad o incluso a otro país, se negaba siempre a que le pagaran el pasaje de avión, de barco, de tren, lo que fuera. Lo ponía él de su bolsillo. Croiset sobre todo acertaba cuando se trataba de personas ahogadas. Rememora una situación que él vive de niño. Él tiene 8 años, se cae a un río y se está ahogando cuando un hombre le coge por la camisa y le logra salvar en el último momento. Por eso Croiset tenía cierta sensibilidad con las personas que se estaban ahogando o con las personas que habían sido asesinadas en el agua. Croiset interviene, por ejemplo, en casos como el de 1961, en el que la policía le llama para ver si puede saber algo de una niña de 4 años que había desaparecido en Nueva York. Él pide que le envíen una fotografía de la pequeña y un plano de la ciudad. Enseguida asegura que la niña estaba muerta y describe el lugar donde se encuentra su cuerpo. También realiza un retrato robot del criminal. Ese retrato robot es difundido por la policía y a los pocos días, debido a la precisión de datos que da el vidente, tanto el asesino como la víctima son hallados. También, un año después, el 23 de julio de 1962, es avisado por el alcalde de la localidad de Raalte sobre la desaparición de una niña de 18 meses llamada Marie Affering. Son centenares de policías, bomberos y también vecinos del lugar los que hacen batidas para ver si encuentran a esa niña. Croiset enseguida dice que la niña está viva, que está dormida cerca de una zanja y da el lugar exacto porque a las pocas horas efectivamente encuentran a la niña en esa zanja boca abajo, metida en el lodo pero con vida. 1963 desaparece un joven de La Haya y Croiset de nuevo es consultado. Dice que ha muerto ahogado, que el cuerpo se encuentra cerca de un puente y que sería hallado el martes siguiente, cosa que efectivamente sucede. En otra ocasión le llega un paquete y al abrir el envoltorio que le había sido enviado por el padre de la víctima, ve que hay un vestido lleno de sangre seca. Lo palpa y recibe una visión inmediata. Señala el lugar en el mapa que le había sido adjuntado con el paquete y escribe: esta muchacha fue golpeada y asesinada en el preciso lugar en el que dibujo una X. La policía va al lugar, excavan allí y efectivamente el cuerpo de la joven se encuentra en el exacto lugar donde él había dicho. Santi, Paco, para cerrar, ¿tenemos algún Croiset español, creéis? Se ha hablado mucho del propio Padre Pilón haciendo radiestesia, hablando de mapas. Él publicó un libro sobre radiestesia y de búsqueda de desaparecidos con radiestesia. Pero nadie tan célebre, porque Croiset lo que está claro es que, aunque no quisiera ser célebre, aparece en todas las enciclopedias de parapsicología del mundo. Sí, la verdad es que un caso como ese realmente no hay constancia de que lo haya. Y la verdad es que es una lástima. Fíjate que cambian los tiempos. Me preguntabas antes por Alison Dubois y cambian los modos. Estaba pensando en Croiset que nunca dejó que le pagasen nada. Alison Dubois, cuya eficacia o cuya colaboración sí que está reconocida por los Rangers de Texas o por algunos departamentos de policía de Arizona, con los que efectivamente confirman que sí, que esta señora colabora. Ha ido, yo creo que un paso más adelante de lo que ha ido absolutamente ninguno de los detectives psíquicos, y es que próximamente en la televisión norteamericana se va a estrenar un programa en el que ella no en la serie de televisión, sino ella misma, dice que va a resolver casos reales de lo que se llaman casos fríos, es decir, casos sin resolver de muchos años. Ella se compromete a estudiar los casos, estudiar las evidencias y solucionarlos en su programa de televisión. Vamos a ver en qué para esto, pero desde luego las formas ya son distintas. Ya había una cosa parecida, ¿no os acordáis? De una especie de vidente que había mucha gente en el público y de repente decía: hay aquí un tal fulanito, y una señora en el público se ponía a llorar. ¿Es usted? ¿Es su hijo? ¿Es su padre? Marilyn Rosner. Eso es. Que seguía y además tenía un exitazo ese programa increíble, ¿eh? Uh-huh. Y decían muchos de los que estaban entre el público que efectivamente acertaba. La trajo a España Mercedes Milá.
Fue exactamente la que la sacó en un programa en España. Yo de Marilyn Rose no me creo nada, pero bueno, es una historia más... Pero yo creo que no es él, porque es actual, ese programa es actual, yo lo veo a través de Digital Plus. Pues puede ser el de Van Praag, que es un hombre. Sí, es un hombre. Sí, entonces sí es Van Praag, que es un medio muy mediático, nunca mejor dicho. Pero también muy denunciado, ¿no? Sí. Por fraude. Autor de muchos bestsellers en Estados Unidos, es un tipo que tiene muchos seguidores y la verdad es que es muy controvertido. Lo es, evidentemente. Como todos los que ya en la televisión hacen de esto una cosa difícil, ¿no? de descifrar, de analizar. Y desde luego se exponen, evidentemente, serán en la tele, a que la gente les critique. Paco, lo que está claro es que estas historias de cuando en cuando ocurren, que poco a poco la policía en España todavía es muy reacia a hablar, pero que seguiremos investigando. Y si es posible, aunque esta noche no ha sido posible por cuestión tecnológica, pero por algo será que nos lleguen SMS, porque vía mail no han llegado datos concretos sobre el caso de Justicia Ultratumba, ¿no? No. Datos vía que podamos... mail no han llegado datos sobre este caso. A todo el mundo que ha escrito le parece impresionante. Si quieres te leo algunos. Manuel Fernández dice: Iker, empezamos hoy fuerte porque el caso es de lo más raro. Manuel de Málaga dice: estoy escuchando la historia y se me están poniendo los pelos de punta. No creo en los que dicen ser videntes, pero que te digan algo así tiene que ser acongojante. Hola, soy Sergio y os escribo desde Granada y quería haceros una pregunta sobre el tema que estáis hablando. ¿No os ha pasado nunca que habéis soñado algo relacionado con personas que no conocéis o con hechos que, aunque sean un sueño, los sentís tan vivos y reales? ¿Y no os ha pasado que a veces habéis soñado sucesos trágicos o extraños que luego han acabado ocurriendo? ¿Poder de sueños o premoniciones?, se pregunta Sergio. Hola, Carmen. A todo el mundo le ha pasado alguna vez, ¿no? Iker, por supuesto que creo que hay personas que pueden predecir el futuro. Mi hermano es una persona completamente normal y lleva una vida normal y tiene flashes donde ve con antelación las cosas que nos van a pasar. ¿Os preguntáis cómo puede afectar a una persona predecir lo que le va a pasar a sus seres queridos? A veces no es tan bueno como la gente se piensa. Se pregunta que cuando vamos por Gran Canaria, Santiago Marrero. Pues ojalá pronto. Esperemos que pronto. Pero lo que está claro es que para mucha gente no debe ser plato de buen gusto. Decíamos antes esa historia de la chica sentándose en una piedra ahí al lado de Madrid porque veía gente ahorcada. En fin, las escenas célebres de este sentido, desde luego no debe ser fácil vivir con ese don, entre comillas, si es que algunos lo tienen. Seguiremos atentos a esos flashes y a ver cómo acaba esta historia, que sin duda es de las más espectaculares, y la ha reabierto nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Iker. Por cerrar un poco el caso, yo creo que es muy difícil pensar que alguien pueda tener ese tipo de don constantemente, a todas horas, se pueda pasar una consulta, que alguien de repente pueda ver algo o que tenga facilidad para sentir ciertas cosas, pues parece que la realidad nos dice que sí, y los investigadores policiales también lo saben. Pero claro, confiar en una persona que te esté asesorando constantemente es difícil, porque encontrar una persona que siempre vaya a un lugar de un crimen y te vaya a dar algún detalle es imposible. Es, prácticamente imposible. Ahora, en esos casos, la gran pregunta es: ¿qué ha ocurrido? La angustia, la muerte, el desgajo de la vida, ¿algo puede conectar con otra persona? Desde luego, y se abren un sinfín de preguntas. A veces la propia víctima, ¿no? Lo vimos en ese pozo estrecho del que hicimos el reportaje. Sí, señor. La víctima que acaba derrotando al asesino, eso apareciéndose no solo en sus sueños, sino en una carretera y sacándolo de la carretera. Pasan cosas, el suceso está a la orden del día, y desde luego hay muchos casos en los que hay cosas inexplicables. Por cierto, que nuestros compañeros de Murcia nos hablaban de otro caso muy parecido, donde una persona de Murcia aseguraba haber matado en Jumilla a 3 marroquíes, haberlos enterrado. Era el calco del asesino arrepentido, atormentado, que tú narraste. Incluso en la prensa se hablaba de que esto parecía para Cuarto Milenio, o que alguien había tomado el reportaje para hacer algo. Se ha descubierto que es todo un fraude, una invención. Es falso, es una invención para que no le expulsen del país. Increíble. Como siempre, Paco, buscando esos secretos, como esta noche, donde se hilan misterio y criminología. Como siempre, compañero, mil gracias. Un abrazo, Iker. Vamos ahora mismo a una tierra que conoces bien, Juanje, que te la has pateado con la nieve, el Moncayo. La verdad que sí, que tuve una experiencia fabulosa allí caminando por una montaña que hay que decir que es muy peligrosa, y que la gente siga la recomendación que me hicieron a mí el club de montañeros, un club de montañeros de la Cuando zona. dejes de ver el suelo... Cuando no veas el suelo y solamente veas nieve, no sigas caminando. Bueno, pues ahora el problema no es la nieve, que ya parece que llega el buen tiempo, sino el comportamiento de algunos animales. Lo hemos comentado en los últimos 3 o 4 años, así como a retazos, pero empieza ya a ser un poco alarmante. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a conectar con esa tierra, diferentes comarcas afectadas, y hay que ponerse en situación, ¿Qué está pasando? Nos introduce en este
esta increíble historia Carlos Cala. En algunas zonas de España, los pastores y ganaderos hace tiempo que dieron la voz de alarma. Algunos animales están variando su comportamiento, se están volviendo agresivos y están desafiando incluso al hombre. A las gentes del campo, sabias y conocedoras del entorno, no les vale la opinión de algunos científicos que piden calma, ni tampoco el gran silencio que se cierne sobre este tipo de sucesos. Sucesos que están provocando demasiados problemas y que esta noche les queremos contar. 2:33, conectamos con nuestra compañera de la cadena SER en toda esa región, Eva Sánchez. Compañera, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Ante todo, gracias por estar ahí a estas horas intempestivas, pero es que hay un poco de voz de alarma con una cosa que decíamos que nos inquieta hace tiempo, y es el comportamiento de algunas aves carroñeras que tienen auténticas dagas, como garras y picos afilados, y que están de repente atacando a otros animales, y yo no sé si incluso amedrentando a las personas. Pues así es, estamos hablando de los buitres, unos animales pues que tradicionalmente han sido buitres, han sido animales pues que son carroñeros, que son animales necrófagos, que siempre han comido carne muerta ya, pero que sin embargo en los últimos años se están dando cada vez más casos de ganaderos, de pastores que denuncian ataques de los buitres hacia el ganado vivo, hacia sus propias reses. Pueden ser igual ovejas, nos llegan casos de ovejas, de vacas, incluso de caballos que han sido atacados en esta zona del Moncayo, siempre en la zona soriana del monte, donde está la parte de Aragón. En el Parque Natural hasta el momento no se ha registrado ninguno de estos ataques, pero no es así en los pueblos como Cueva de Ágreda, como Veratón, Borovia, en Muro, en San Felices, donde los pastores ya empiezan a dar la voz de alarma. El buitre está cambiando y además el buitre está cada vez más agresivo. Pues Eva, gracias a tus contactos además y a tu gestión hemos podido hablar con uno de esos afectados, Salvador Rubio. Luego escucharemos a Félix Herrero, que es agente forestal de toda esa zona, y le agradecemos un montón que esté con nosotros. Pero antes, por favor, para que la audiencia se dé un poco cuenta hasta qué punto está llegando esa alarma, y que hay que ponerse en situación, ¿no? Y las teorías diversas, ¿no?, de por qué está ocurriendo esto. Salvador Rubio es una de esas personas que nos cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo con estos buitres, que incluso los ataques pueden llegar casi a agrupar a varias decenas de ejemplares. Escuchamos. Pues a mí cuando me llamaron, porque estaba en la casa rural, me llamaron por 2 veces que subiría corriendo, porque claro, aquí vinieron más de 100 buitres, pero aquí en la orilla del pueblo, en un corral. Y se echaron abajo y cogieron una oveja, la mataron, y como llamaron con urgencia que subiríamos, pues claro, subió y no había medios para poder echarlos de encima del ganado. Entonces tuve que correr a casa, coger la escopeta, soltar un tiro al aire, tirar un tiro al aire, y entonces salieron volando y así pudimos desalojarlos de la zona. Pero es que hay más, la inquietud ha llegado a propagarse, como decía bien Eva Sánchez, por diferentes poblaciones, y claro, la gran pregunta que lanzan, si están atacando, ahora vamos a escuchar, animales vivos, a terneros, por ejemplo, recién nacidos, y a quitárselos de su madre. La fuerza que tienen estos animales es considerable, nunca se han comportado de esta manera. Bueno, pues ¿qué pasa, no? Con personas, con niños, imagino que es la pregunta que mucha gente, quizá que no conocemos bien el entorno o la fauna, nos hacemos. Salvador nos contaba esto. Se tiran todos juntos, se tiran, y por encima los tejados parados, en fin, y por las paredes del corral, por todo, estaban todos parados, por lo menos un 100. Por otro pueblo, por Veratón, el otro pueblo siguiente, hay un pastor que es de Cortes, que tiene 2.000 ovejas por arriba por el Moncayo, y el año pasado contaron que si le habían matado una burra que lleva el ganado, algún perro viejo que llevaba ya, que no, eso también. Sí, a las personas, pues no le puedo decir. Aquí se ha comentado que una señora de Zaragoza, pues le gusta andar y subió arriba y se ve que se sentó y se quedó dormida, y dice que estaba rodeada allí de buitres.
Eva, pues así está el patio, llegando a un nivel que imagino que asusta. Yo no sé si hay que dar la voz de calma en vez de la voz de alarma, pero desde luego el comportamiento de este animal, yo no sé si muy abundante o no en la zona, ha variado por completo, ¿no? Pues además sí, son muy abundantes en la zona, hay muchas colonias de buitres, hay mucha polémica también con este asunto, mientras que los pastores y los ganaderos lo que piden es que se tomen medidas para evitar estos ataques de los buitres. También hay biólogos, hay ecologistas que lo que dicen es que el buitre no está preparado biológicamente para atacar y que por lo tanto estos ataques a ganado vivo pues pueden ser una serie de confusiones, dicen ellos, de los ganaderos. Sin embargo, los ganaderos cada vez lo tienen más claro y además hay un dato también pues que nos puede clarificar este asunto, y es que el año pasado fue la propia Guardia Civil en una zona de aquí del Moncayo, concretamente en Beratón, la que denuncia un ataque de buitres. Además es testigo de este ataque de buitres, saca fotos y las distribuye a través de los medios de comunicación. La propia Guardia Civil. Así es, hay una nota de prensa incluso en la que se ve los buitres encima de la oveja y cómo la Guardia Civil logra salvar al cordero. Esta oveja estaba pariendo. Por lo tanto, son documentos que ya no solamente nos tenemos que fiar de lo que diga el ganadero, sino que además en este caso existe un parte de la propia Guardia Civil. Tenemos también a Félix Herrero, ¿verdad, Eva? Eso es, sí. Félix es el agente forestal, agente de protección de la naturaleza del Parque Natural del Moncayo. Yo sé que él difiere un poco con la opinión de los ganaderos, pero él es una de las personas que mejor conoce los buitres del Moncayo y nos puede decir qué es lo que pasa. Pues perfecto, es lo que falta, ¿no?, en este cóctel, que cuando se cuenta, lo repito, a veces sin el conocimiento adecuado, nos alarma, ¿no? Y se está hablando y repasaremos algunos casos. Félix, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La sensación, por lo menos lo que se está contando, que se han vuelto agresivos los buitres, que son animales muy poderosos, que pueden hacer realmente daño, que hay alarma. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo? Y tú, que imagino que estás acostumbradísimo a ver este comportamiento, ¿qué puedes revelarnos, Félix? Bueno, vamos a ver, si queréis, nos ponemos un poco en situación para la gente que desconozca un poco el tema. Vamos a ver, todo este tema viene a raíz del mal de las vacas locas. Ajá. Muy conocido por todos, y ante la preocupación por la sanidad europea, de la Comunidad Económica Europea, pues se promulgan diversos decretos y directrices que instan a los Estados miembros a que, por un lado, se adapten o mantengan las poblaciones de aves a lo que está pasando, y por otro exige la retirada del resto de animales bovinos, ovinos y caprinos del medio natural. Que imagino que es, Félix, donde comían los buitres habitualmente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, esto lógicamente incide de una manera decisiva en las poblaciones de aves necrófagas, ¿no? Al desaparecer los numerosos comederos incontrolados que existían en el territorio, pues entonces, claro, un animal que lo tienes acostumbrado a comer, pues entonces, pues claro, al quitarle la comida, pues varían cierto modo el comportamiento. Pero vamos a ver, ante esto, pues claro, las administraciones pasan a adoptar medidas para intentar paliar estas situaciones, y en Aragón se promulga el decreto 207/2005, en el que se regula el uso de instalaciones de comederos para aves necrófagas, y se crea la red de comederos de Aragón, aunque ya funcionaban algunos de ellos. O sea, Félix, quiere decir que, para que todo el mundo lo entienda más o menos, que se obliga ahora a no dejar los restos, como ocurría antes, de las vacas o del ganado donde se alimentaban los buitres, y que tiene que haber unos dispositivos concretos para estos buitres para que coman ellos, pero que no hacen mucho caso, quizá. Efectivamente, vamos a ver, el tema es el siguiente. Cuando no hay comida, pues entonces los animales, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, siempre, pues todos estos temas van asociados siempre a animales con problemas, porque los buitres son animales necrófagos, como todos sabemos. Uh-huh. No están adaptados, como me han dicho en la presentación, para la caza, no son cazadores absolutamente para nada, Entonces, estos animales, ¿qué pasa? Que entonces, al ver un animal moribundo o que tiene problemas, pues entonces, si antes esperaba un poco más aparecer por allí, pues ahora lo que hace es aparecer antes. Y claro, la sensación de alarma de la gente y de los ganaderos y por ahí pues se produce en mayor medida. Pero vamos, en principio, nosotros tenemos un protocolo de actuación del Gobierno de Aragón, en el cual, cuando se produce una denuncia de este caso, pues nos acercamos allí, los agentes para la protección de naturaleza, recogemos enseguida los restos de los cadáveres que hay allí y los llevamos al Centro de Recuperación de la Franca, que está en Zaragoza, y entonces tenemos constancia de que
todos, o la mayor parte, bueno, todos, por no decir casi todos o todos, y hacen hasta miles de necrosias, ninguno ha salido de que el animal haya sido atacado estando vivo y estando sano. ¿Y por qué se está comentando entonces, Félix, crees todo esto? Porque incluso se habla de terneros, o sea, vacas que están pariendo y que le han arrebatado poco menos que al ternero, ataques a perros. ¿Crees que también quizá hay un factor de leyenda o de miedo común o de algo completamente nuevo que antes no ocurría o qué? Sí, hombre, yo creo que es un poco más rumorología popular que realidad desde mi punto de vista. Vamos a ver, como bien han dicho en la presentación, en la parte nuestra, de Aragón, realmente nosotros estos problemas, la verdad es que hemos tenido algunos, pero cada vez últimamente nos han llegado a dar. Incluso los pastores de allá arriba que suben a Moncayo por ahí, pues no ha habido grandes problemas. Y si ha habido algún problema ha sido siempre asociado a un animal enfermo o a un animal que no podía trasladarse por sí mismo o de alguna clase de este tipo. Félix, y que el buitre les atacaba, digamos, antes de tiempo, que antes esperaba que ese animal muriese y que ahora, digamos, que en algún caso atacaba antes de esa muerte, ¿no? Yo esto, si no tengo constancia, con los datos que te he dado del Centro de Recuperación de la Franca, las necrosias llegan a decir que los animales no son atacados vivos, sino que son atacados muertos o cuando están ya moribundos. Oye, Félix, y una cosa que me interesa, sabiendo que eres un conocedor de esa zona, ante todo hay que decirlo, maravilloso y además zona preciosa y de la que dentro de poco hablaremos con imágenes, ¿no?, en nuestro programa televisivo y que es espectacular, pero si un buitre atacase a un animal vivo o incluso a una persona, yo no digo que haya ocurrido, ni mucho menos, sino que es un animal que puede ser peligroso en vamos a llamarlo así, posición de ataque, porque es que la gente y la mayoría que vive ya en las ciudades, una gran cantidad, no sabe casi lo que es un buitre. Un buitre es un animal, bueno, hay que tenerle mucho respeto, si se pone agresivo con uno o no. Hombre, un buitre, vosotros dar cuenta que tiene un metro de largo, puede llegar a tener una envergadura de 2,5 metros a 3 metros, o sea que es un animal de una entidad y es grande. Entonces, claro, pero vamos, la morfología no es de atacar ni de cazar. Lógicamente, si un buitre se te enfrenta, pues claro, tiene unas garras fuertes, un pico poderoso. Digamos, no es el comportamiento normal y lógico de atacar. Félix, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado estos apuntes, que des también un poco la cuestión del profesional que sabe de lo que habla y que no cunda la alarma ante todo, porque desde luego es que recibimos muchos mensajes de gente de la zona que nos habla de esto y con bastante miedo. Félix Herrero, amigo, agente forestal de ese parque natural maravilloso. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Eva, dime, Iker. Sigues por ahí. Sí. De todas formas, a nivel sociológico, a nivel de lo que es la gente, que es el área que tú controlas perfectamente en toda esa región, ¿qué piensa la gente? ¿Van a tomar algún tipo de medida? Porque yo recuerdo, fíjate, es que me has hecho recordar hace, pues no sé, 13 años, 14 años, yo cubrí una serie de ataques al ganado en el Valle de Tabladillo, en Segovia y también en Navarra, pero sobre todo en Segovia la gente había empezado a ir con la escopeta por la calle a no dejar, en un momento dado, creyendo que había una gran bestia que mataba el ganado, a no dejar a los niños ir a la escuela. Es decir, yo viví lo que era el pánico social en aquel Valle de Tabladillo. ¿Esto no llega tanto o sí o qué? ¿Qué dice la gente? No llega tanto. Lo que sí, el pánico es el que cunde entre los propios ganaderos. Félix daba una de las versiones que hay, y es que el buitre no ataca. Los ganaderos tienen una versión totalmente distinta, y es que el buitre cada vez ataca más y ataca a animales en principio débiles, aquellos pues que están pariendo o que están cojos. Los pastores empiezan a tener miedo también. Algunos de los pastores con los que yo he hablado pues me comentaba que antes pues a media tarde solía dormirse en el campo y echarse una siesta. Dice, yo ahora mismo no me echo la siesta porque si vienen los buitres y me ven tumbado, pues a mí me da miedo. Y eso es lo que nos decía el pastor, que hasta el momento pues solamente han atacado a animales, en ningún caso han atacado a personas. No hay esa psicosis, ese miedo que se pueda creer. Más bien los ganaderos lo que dicen es que se puede convertir en un problema económico para ellos, porque además el ataque del buitre, al no estar totalmente comprobado,
no le sirve a un ganadero a la hora de cobrar un seguro, a la hora de cobrar el animal que se le ha muerto. Entonces, pues bueno, cada vez son más las denuncias, incluso los sindicatos agrarios aquí en Soria pues han planteado, ¿no?, quejarse al procurador del común para que esta situación se solucione. Lo que se pide y lo que decía Félix es que se coloquen esos comederos por parte de la administración. Antes los ganaderos de la zona y de toda España tenían la costumbre de que cada vez que se moría un animal lo tiraban al campo, a los muladares que se llamaban, que es donde iban los buitres y se comían a los animales que ya estaban muertos. Ahora lo que se quiere hacer es institucionalizar un poco toda esa red de comederos para que el buitre siga teniendo donde comer, para que el buitre no tenga que buscar la comida, para que no tenga que matar. Pues Eva, seguiremos muy atentos a cualquier noticia, porque desde luego esto hace 2-3 años empezábamos a dar y ya empieza a haber muchos casos, crónica, incluso tú decías, de la propia Guardia Civil, y tenemos que estar, nunca mejor dicho, ojo a visor. Sea lo que sea, hay un cambio de comportamiento y tenemos que ver qué ocurre porque interesa al hombre, interesa al ser humano y por supuesto interesa entonces en Milenio 3. Nuestra compañera en la cadena SER en Tarazona, Eva Sánchez, un abrazo muy fuerte, amiga. Un abrazo, gracias. Juanje, tenías más datos, ¿verdad? Mira, Iker, yo tengo cotejados ahora mismo ataques de buitres, tanto a caballos, vacas, cabras o ovejas en 8 provincias españolas desde el año 2004 hasta ahora. En concreto son Soria, Navarra, Cáceres, Vizcaya, Guadalajara, Palencia, Segovia y Huesca. Las 8 provincias que en estos 4 años y medio últimos han sufrido o sea, que ya nos vamos del Moncayo, o sea, que hay muchos más, claro, que el tema es mucho más grave. No, y aparte ahora verá toda la discusión que hay en torno a esto. Bueno, esta foto que tengo aquí ahora mismo en la mano es en Huesca, esta es la última que he recopilado, que es de hace unos pocos días, es del 7 de marzo, y esta vaca, cuando estaba dando a luz, cuando estaba pariendo, pues fue atacada por varios buitres, está moribunda ya, la ternera se la comieron, y la vaca posiblemente murió a las pocas horas, verás que... Ha pasado el 7 de marzo. El día 7 de marzo en Huesca, exactamente, te digo, el pueblo se llama El Puello de Araguás, el día 7 de marzo. La vaca estaba moribunda, lo que es la parte que rodea la vagina completamente destrozada y sangrando, y posiblemente murió pocas horas después de esta fotografía. Te recojo otro recorte que tengo aquí, es una fotografía increíble, y esta es del día 6 de mayo del año 2006, que yo sepa es la primera foto en la que se ve cómo atacan los buitres, en concreto en la provincia de Cáceres. ¿Cáceres? En Cáceres, sí, a las ovejas. La foto es de un ganadero, de un agricultor. Lo curioso de estos ataques es lo siguiente: el buitre, obviamente, es un animal carroñero, no está preparado para el ataque. Entonces, lo que decía ese señor es completamente cierto. En el año 2004 hay normativa europea debido a que, pues simple y sencillamente por el mal de las vacas locas no se pueden echar los cadáveres para que esta enfermedad no se transmita a las aves necrófagas, sino que ahora se incineran todo el ganado que muere, salvo que una pequeña porción que hay al que se le hace análisis, y entonces sí se echa estos muladores que hay, digamos, oficiales. Vale, esto lo que hace es que el buitre es un animal que no por ser ave y volar deja de ser completamente imbécil, ni mucho menos. El ataque de un buitre no vale para nada, porque ten en cuenta que aunque sea un bicho de 1 metro de alto, más de 1 metro de alto, y que tenga una envergadura de ala de 2,5 metros, no está preparado para el ataque, porque las garras que tiene son bastante planas y no tiene una gran capacidad de morder. Un buitre, pero si se juntan 50... Como decía antes, es que esta foto, Salvador Rubio, 100 buitres en los tejados. Esta foto, lo que se ve perfecto es una fila de 4 o 5 buitres atacando uno detrás de otro, o sea, como si cada uno fuera dando un picotazo y saliendo huyendo de la oveja, o sea, realmente... Un ataque en común. Claro. Lo que hacen es que se juntan en bandada, como antes que carroñaban en bandada, y empiezan a atacar. ¿Cuándo es lo que atacan? Y las 8 provincias españolas coinciden en lo mismo, donde no habían atacado nunca, que es en el momento de parir. Se ve que huelen la sangre, igual que olían la sangre de sus antiguas víctimas, van y aunque esté la vaca viva o esté la oveja viva, aprovechan ese momento para... Antes se comían la placenta, los restos que dejaban en las vacas o las yeguas, ahora directamente atacan al olor de la sangre. De toda esta polémica, la cosa que más curiosa me ha parecido son unas declaraciones de un señor, de un pastor en Navarra, diciendo que muchísimo antes del año 2004
él ya había visto en el campo cómo los buitres atacaban en manada, cómo mataban ovejas y cómo mataban vacas a la hora de dar a luz. Lo que dice que de repente ahora, como hay muchos menos ganaderos y tienen controlado más al ganado que antiguamente, que lo dejaban en el campo, iban a verlo una vez a la semana, lo están viendo mucho más, pero que los buitres ya atacaban de esa forma hace muchísimos años. Y esa noticia, Juanje, del 2004 es la que dimos aquí, en Milenio 3, como algo muy extraño, y nadie creyó a ese ganadero. De esos barros quizá vienen estos lodos. Pero es que además hay una historia, que es que el problema ni se circunscribe a España, ni se circunscribe a los buitres. Hace poco, en la página web de National Geographic, leí un reportaje increíble sobre los coyotes estadounidenses. Los coyotes son animales muy parecidos a los buitres de aquí, es decir, son animales inofensivos, carroñeros, frecuentadores de vertederos, se alimentan de los cubos de basura de los pueblos, pero y además están extendidos de costa a costa de los Estados Unidos. El problema es que se está detectando que se están volviendo agresivos, organizados, es decir, se empiezan a ver bandadas de coyotes semejantes a las manadas de lobos y que actúan acosando a las presas de manera semejante a las manadas de lobos, cosa que no habían hecho los coyotes hasta ahora. Y sobre todo le han perdido completamente el miedo al hombre. Se adentran en los pueblos, matan a los animales domésticos, no a los animales de granja, sino perros, gatos, se meten en los jardines de las casas a matar al perro de la familia. Y lo que se temen es que ese es el paso previo a que comiencen los ataques a personas. Eso va también pasando con osos. Exactamente. Osos que habían ido a Fernando González Siches los basureros. o Luismi Domínguez, al que ahora vamos a escuchar muy brevemente, contaban eso. Sí. Mucha fauna está bajando a las ciudades porque las ciudades están llegando a su territorio. Claro, las últimas noticias comentaban que osos estaban yendo a estos grandes contenedores de basura que tenemos en todas las ciudades y en todas las localidades, porque claro, olían allí a restos y se habían encontrado en diversas ciudades ya los osos escarbando entre esa basura. Como siempre, Santi, preciso, yo creo que hay que hacer algo sobre esto. Animales que están variando su comportamiento. Y atención a lo que os voy a contar ahora, por favor. Ha pasado en Lejona, Vizcaya. Antes, para cerrar el asunto buitres, y en la tercera hora va a ser maravilloso, vamos a viajar a la Alhambra, pero de una forma distinta. La Alhambra misteriosa, mágica, legendaria y paranormal. Vamos a saber algo más de robots y, en fin, vamos a pasarlo genial. Pero con lo que os voy a contar de una araña que ha aparecido en Vizcaya, seguro que no lo vamos a pasar genial. Antes, Luismi Domínguez, nuestro querido amigo, el naturalista, cierra lo que es el comportamiento de este buitre agresivo. Claro, es que Juanje ha dado datos concretos, es que es en toda España. No es solo el Moncayo o Navarra, como yo creía hasta ahora. Es en toda España. Luismi, su opinión. Esta es una cuestión que tiene que ver con la política más que con otra cosa, y me explico, con la política comunitaria sobre todo, ¿no? A partir del problema de las vacas locas, la Unión Europea dictamina una serie de normas, de normativas, que hace imposible que los buitres tengan alimento y otras aves carroñeras de manera natural. Antiguamente los muladares en los pueblos, la gente del campo cuando moría el ganado pues lo echaba a unas zonas determinadas que se llamaban así, se llamaban muladares, ¿no? Es verdad que se empezaron a dar en Navarra y en Huesca diferentes ataques, especialmente a vacas que estaban pariendo, hasta el punto de matar al recental y llegar incluso a matar a la madre, y es algo que se ha comprobado científicamente. Pero tiene que ver con la hambruna que están pasando estas aves y con la falta de sensibilidad y de criterio político, y esta es un poco la cuestión. El mundillo conservacionista, la Sociedad Española de Ornitología, incluso entidades internacionales como BirdLife, piden que desde la Unión Europea se habiliten ciertas zonas para que las carroñeras puedan tener alimento y no tener así que depredar como lo hace un águila real o otras rapaces ciertamente cazadoras. Bueno, pues la historia que viene a continuación es un poco de cambio de comportamientos, que es un tema del que hemos ido dando pequeños datos, pero que merece un programa. Bueno, en Lejona, Vizcaya, ha ocurrido lo siguiente. Imaginaos la escena muy rápida porque es de película de terror. Alguien va en su vehículo, un utilitario, va con la ventanilla abierta, empieza a hacer calor y va con su niño de 1 año detrás. Y de repente ve una araña como una mano, más grande que una mano, de color anaranjado, como atigrada. No es la típica tarántula, que ya da bastante cosa. Yo la tuve en la mano haciendo un programa y ya se me ha quitado un poco el miedo a las arañas. Pero esta da más miedo, porque es una de esas arañas como más finas, muy grandes, sí, como articulada, poderosa, con los quelíceros, o sea, la típica araña de la aracnofobia, un poco más grande. Y ve que va avanzando por el aire y que se le cuela por la ventana y que le va hacia la cara. La quita
se baja del coche, imagino que coge al niño, es que lleva al niño detrás y le hace una fotografía. Pero es que 5 vecinos más de la zona de Lejona, en Vizcaya, han denunciado que esas arañas están pasando, digamos, por esa zona. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde vienen? ¿Algún desgraciado, porque hay que decirlo así, que ha dejado una especie no autóctona y esta se ha adaptado perfectamente? Bueno, nuestra compañera Arantxa Alegría, desde Lejona, en Vizcaya, nos cuenta los últimos datos de esta historia, como decíamos, de terror. El Servicio de Fauna de la Diputación de Vizcaya es quien se está encargando de determinar si el ejemplar del tamaño casi de un puño y de color anaranjado que José Enrique encontró en su coche es autóctono o ha podido llegar hasta aquí camuflado en algún vehículo. Hemos hablado con algunos expertos y nos dicen que tampoco es descartable que el arácnido se haya escapado de algún terrario, pero vamos, a día de hoy no hay nada claro. Por ello, el Servicio de Fauna de la Diputación ha enviado varias fotos a un grupo de expertos de Alicante para recabar toda la información posible. La única evidencia que les han podido enviar a los colegas levantinos es una fotografía que tomó uno de los vecinos de una zona residencial del municipio de Leioa. Por lo pronto, y hasta que se sepa del tipo de araña que hablamos, algunos vecinos de la urbanización Ascarcha han tomado ya las primeras medidas. Han contratado a una empresa de plagas que ha fumigado varios garajes. Los residentes se han armado también con un aerosol sellador que, aplicado en las esquinas y puertas, envenena a los insectos que pasan por encima. Bueno, pues ahí tiene Carmen la fotografía, y es impresionante. Tremenda. Es impresionante. Todavía ahí en la ventana como... Claro, es que mucha gente está trayendo especies que no son nuestras. Ya. Y que acaban con todo. Y que luego cuando se hacen algunas grandes, como los cocodrilos, que compran pequeñitos y tal, luego crecen. Impresionante la historia de la araña. Bueno, volvemos con muchas más historias, lo decía. La Alhambra, robots, secuestros, sí, el síndrome de Estocolmo. ¿Habéis oído hablar alguna vez de él, verdad? Bueno, todo eso y más aquí. Ahora las noticias. Milenio 3, Cadena SER.